Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy tengo un programa muy especial porque estoy acompañada de mi ex jefe, Eduardo Quiroz. Eduardo estuvo muchos años al frente del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá, 12 años, y estuvo ejerciendo el cargo de presidente, pero recientemente, bueno, tiene nuevos planes para su vida que no nos ha contado y renunció al cargo. Buenísimo saber y aclararle a todo el mundo también, don Eduardo, bienvenido, Gracias. ¿por qué o qué? Porque hay gente que piensa que es por algo interno, que Claro. no. Gracias a Dios, en el periódico las cosas no funcionan así, todo tiene un ritmo y un equilibrio muy bonito, debo de decirlo. Pero bueno, bienvenido antes, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido. Absolutamente intimidado con esta entrevista, pero muchas gracias. Es un grato placer y además admirando tu trabajo y el de todos los colaboradores del Siglo y la Estrella. Es una decisión absolutamente personal, como lo he dicho. Es un proceso en el que siento que he cumplido un ciclo. Han sido, como has dicho, casi 12 años. Es muchísimo tiempo, muchas canas de por medio, pero de un gran aprendizaje, de una gran oportunidad de aportar en la construcción de la libertad de expresión en Panamá y del enorme valor que tiene el esfuerzo que hace el periodismo libre para una sociedad democrática. Y bueno, cuando se cumplen ciclos uno tiene ese proceso de decisión personal. Ciertamente la pandemia también, yo creo que para todos, jugó un rol importante en nuestras vidas y luego de meditarlo, pues decidí cerrar ese ciclo. Pero lo hizo como de sorpresa. O sea, yo me acuerdo que un día me citaste, dijiste, ¿puedes venir hoy a las 2:30? Y dije, híjole, no sé qué habré hecho, a ver en dónde estoy metida. Y cuando llegué me enteré, porque estaba grabando un programa y cuando llego veo toda la redacción reunida y digo, yo pensé que era algo diferente y estoy escuchando y me dice, no, renunció. Y digo, no me estés vacilando, no, que sí renunció. O sea, eso fue como una sorpresa para todo el personal. Ciertamente una sorpresa para los colaboradores, pero no una sorpresa para mí. Ha Claro. sido un proceso de decisión íntimo, muy personal, ciertamente con mi familia también, pero que sentía que había cumplido. Lo hice de la manera en que siempre hicimos las cosas allí. Tuvimos momentos muy difíciles y la forma en que hacíamos era convocarnos todos, estar todos juntos y poder decírselo de manera directa y transparente. Porque yo sabía que iba a crear rumores, evidentemente. Sí, obvio. Entonces, tenían que verme a la cara, porque los que me conocen sabían, y ya hemos creado, en realidad, yo sí siento que dejo una familia, claro, una familia con la que hemos vivido altas y bajas, pero cuando me vieran a la cara iban a saber que no había más nada detrás. No hay. Ahora, claro, se cumple un ciclo, pero tú vas a hacer algo de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Claro, es una decisión que todavía estoy evaluando. No, que tengo propuestas, sí las he tenido, que tengo opciones, sí las tengo por delante, pero es un proceso. Tenía que cerrar este ciclo para poder dedicar tiempo a pensarlo, a meditarlo y a embarcarse en estos nuevos retos, ¿no? Pero no entiendo eso. O sea, uno deja algo, está bien, porque ya siente que cumple un ciclo, pero no sé, cada quien, o sea, respeto todo, ¿no? Pero no entiendo si es que lo dejo y después me dedico a evaluar ofertas o lo dejo sabiendo lo que voy a hacer. ¿Cómo fue eso? Bueno, buena pregunta. Yo creo que tú mejor que nadie lo sabes. El trabajo en los medios a todo nivel es un trabajo extenuante, intenso y sumamente absorbente. A veces son 16 horas al día. A veces uno entra allí cuando está saliendo el sol y se va cuando ya es tarde en la noche. Entonces, los procesos personales son procesos que requieren dedicación, tiempo, meditación. Yo soy absolutamente reflexivo, también me conoces, no soy una persona volátil. Entonces, el poder construir ese proceso de decisión de lo que sigue adelante en mi vida requería tener la pausa y la tranquilidad que estoy teniendo en estos días. Pero dicen en la calle que se va a lanzar a la política. Bueno, siempre puede ser una opción. Ah, sí hay. Siempre puede ser una opción. ¿Y cómo? ¿De independiente o con un partido? Creo que la forma en la que uno observe los compromisos que como ciudadano tiene de participar son decisiones personales también.
Entonces, en ese proceso estoy. Yo no creo que sea definir si vas a participar o no vas a participar. El tema es entender qué es lo que está sucediendo a fondo. Y yo he estado en una silla privilegiada. He tenido por cerca de 12 años, como has dicho, la oportunidad de entender este país, de comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, de ver las debilidades de nuestra democracia, de ver las debilidades de nuestros liderazgos. Entonces, todo ese aprendizaje y los talentos personales, pues habrá que ponerlos en evaluación. Pero decirte o adelantarte algo ahora mismo sería en alguna medida ir más allá de donde en realidad estoy. Esas ofertas que me dices que te están llegando, ¿son de qué? ¿De la empresa privada? ¿Son de ofertas políticas? De todo. ¿Pero te llegaron antes de que decidieras me voy? De todo y durante mucho tiempo. ¿Cómo así? Durante mucho tiempo te llegaban las... Claro. ¿Y alguna de ellas te hizo meditar en que el ciclo con la estrella y el siglo ya? Bueno, yo creo que el proceso de reflexión más bien fue desde donde estaba, ¿no? Desde cuánto más podía hacer, ¿no? Yo creo que vivimos momentos muy difíciles, muy intensos. Sí. Se cumplieron hitos en los que pudimos ir saliendo adelante. Y ese proceso de salir adelante también te hacía ver que habías cumplido una etapa. Y que darle espacio a gente nueva podía ser también positivo para la misma organización. Bueno, voy a hablar de eso, pero después. Vamos a hablar al regreso de esos momentos difíciles en los que pasamos en la estrella, que fueron muy, muy intensos y realmente, bueno, o sea, estábamos al borde de la muerte prácticamente. Vamos a hablar de eso al regreso en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. No se vayan. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Vamos a tratar de hacer este bloque recuperando algunas anécdotas de lo que vivió el siglo y la estrella en la época en que el grupo empresarial había sido incluido en la lista Clinton, y entonces nosotros como medios, por rebote, quedamos en esto con un tiempo de vida definido. Me acuerdo que era la licencia, ¿no?, de existencia. 3 meses, 6 meses, 3 meses. Sí, se alargaba hasta que hubo una definitiva que nos tenía al borde de la existencia. Claro. Y cada día de nuestras publicaciones, como señal de nuestro luto por lo que estábamos pasando, pintábamos, o sea, no el luto, pero sí de la situación oscura, pintábamos un pedazo de negro, un bloque negro en toda la portada, hasta que llegó el día en que salió todo negro. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. ¿Qué pasó ese día? Era el último día que nos permitían existir. Bueno, ese fue un día agridulce, ¿no? Muy agrio durante el día, y luego tener la noticia de que sí salíamos adelante, creo que fue el gran momento positivo, ¿no? Para mí lo interesante de esto, visto en retrospectiva, y esta entrevista nos lo permite verlo a la distancia, es el proceso de cocinar la solución. Sí. Para mí eso es una gran experiencia que me llevo en lo personal. Hay cosas que hoy ya podré contar con más libertad, y hay cosas que todavía creo que podré contar en un futuro, tal vez algún día escriba sobre eso. Pero ¿cuál fue el momento más álgido de esas negociaciones? Es decir, porque yo me acuerdo el rol que tuvo y fue muy fuerte. O sea, las conversaciones que hablábamos entre toda la redacción daban cuenta de conversaciones intensas, de negociaciones intensas con las partes. Sí. ¿Por qué no me cuentas un poco cómo fue? El momento, en mi opinión, el momento en que nos damos cuenta que tal vez la embajada en Panamá tenía límites en su capacidad de decisión, y que era en Washington donde había que articular el construir una salida definitiva. Y en ese momento yo tuve la oportunidad de viajar a Washington, tener reuniones allá, y eso generó la posibilidad de que la salida se pudiese articular. Entonces, para mí, ese fue un momento de quiebre, digamos, en el proceso de la negociación. Después construir la salida, por supuesto,
con toda la participación de quienes aportaron tanto. Y después lo otro, entender que no era un tema de si se desaparecía un periódico o desaparecía un medio. No, era un tema bien concreto. Eran 305 familias que perdían su trabajo. Para mí eso era lo que realmente importaba. Y que lo perdieron algunas. Y que al final, exacto, en el proceso terminaron incluso perdiéndolo. Entonces, eso era lo que había que rescatar. Para mí era algo bien concreto, era la familia de esa gente. Yo veía personas, pero veía familias detrás. Sí. ¿Y con quién se entrevistó en Washington? Bueno, tuvimos reuniones en el Departamento de Estado, tuvimos reuniones en el Departamento del Tesoro, tuvimos reuniones en el Congreso. De hecho, quien viene para Panamá como embajadora participó en una de esas reuniones. ¿Y cómo fueron esas conversaciones? Es decir, ¿cuáles fueron? Muy frías inicialmente, pero luego teníamos la oportunidad de ir abriendo espacio y de que escucharan nuestras razones, nuestras explicaciones, y sobre todo el hecho de que se trataba, digamos, se trataba del diario más antiguo de Panamá, que tenía una historia casada con el patrimonio nacional. Histórico, claro. Y que por el otro lado tenía esta otra implicación, que era gente muy concreta que iba a perder su trabajo de la manera más injusta que te puedas imaginar. Sí, pero había también presión para que se vendieran los medios, me acuerdo perfecto de eso. Bueno, ¿De quién venía mucho porque de eso? inicialmente esa era la salida más fácil. Uh-huh. Esa era la salida más fácil, pero era la peor salida. Claro. Porque todo iba luego casando. Había que salvar los medios como empresa para que las personas pudiesen seguir teniendo su trabajo, pero adicional a eso había que salvarlo para que el periódico mantuviese su independencia. Y luego había que salvarlo para que siguiese teniendo un papel preponderante en la sociedad. Si lo vendías, se perdía esa esencia. Me acuerdo varias veces que pasaba por la presidencia y de verdad veía tu cara y decía, pobrecito. Porque la cara hablaba tanto, o sea, de verdad era una cara de ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? En verdad era así. ¿Sabes una anécdota cortísima sobre eso que la traigo a propósito de lo que cuentas? Un día me para una persona a la que luego quise muchísimo, he querido muchísimo y que fue muy importante en este proceso y me dice, que trabajaba ahí con nosotros, y me agarra y me dice, señor Quirós, cambie esa cara. Sí. Cuando pase frente a nosotros, no tenga esa cara. Y entendí la importancia de una imagen, ¿no? Así que cuando yo llegaba y estacionaba mi carro, de ahí hasta que entraba a mi oficina, llevaba una risa de oreja a oreja y eso generaba por lo menos un ambiente de optimismo, ¿no? Pero que después cuando entraba era otra cosa. Sí, ya cuando llegara a su oficina, ¡poic! hasta que al final ya las cosas salieron bien. Gracias a Dios. Es el poder de un medio. Claro. Es muy fuerte. El medio escrito también es muy fuerte y marca una pauta, marca agendas en la actualidad nacional, tiene primicias. ¿Qué es ser presidente de un medio? ¿Qué poder te da? La respuesta fácil sería decir una gran responsabilidad. Yo no creo que solamente es una responsabilidad, es un compromiso. O sea, asumes un compromiso y lo digo en función de incluso de quienes eran mis colegas en otros medios. Asumes un rol un rol que tiene un contenido de servicio público muy importante. A pesar de que son empresas privadas, tienen un deber con la sociedad. Bueno, muy obvio, pero también te dan un poder muy fuerte. Bueno, en lo que respecta al poder, creo que eso es más capacidad de administrarlo, de no abusar de él, de entender que hay que hacer un constante mea culpa, de pararte diariamente y de decir que estás haciendo mal. Yo solía decir, tú estás como si estuvieses haciendo pan, vendes pan todos los días y bueno, a veces sale mejor, a veces sale no tan sabroso, entonces todos los días sí lo tienes que evaluar. Y ese era un poco el proceso que intentábamos hacer, ¿no? Hacer como la revisión de qué se podía mejorar. Si tienes esa constante de qué puedes mejorar, sales adelante. O sea, ese poder en el momento de las negociaciones. Me acuerdo que una vez me comentó que en una ocasión le tocó verse con el embajador en una cancha de básquetbol, pero yo quiero que me recrees ese momento.
cuando Una estaban anécdota las interesante, una anécdota interesante. El embajador Philly en la recta final fue, digamos, muy comprensivo de la situación y aportó en la salida. Al inicio definitivamente no. Sí. Y creo que dio declaraciones muy desafortunadas. Pero sí, en un momento yo recibo una invitación de alguien y me dice, oye, ¿por qué no vas al Parque Urraca a ver jugar a los niños que están jugando ahí básquet? Y yo digo, pero si no tengo ni vida propia, ¿qué voy a tener yo tiempo de ir a ver a unos pelados jugando básquet? Dice, Eduardo, por favor, ve a tal hora a ver a los niños jugar básquet. Es importante. Entonces, claro, en ese momento entendí que iba a pasar algo, ¿no? Entonces, sí, cuando llegué, efectivamente, ahí estaba el embajador y pudimos conversar. Es una desclasificación en el tiempo, pero creo que fue importante, ¿no? Porque ese tipo de diálogos en otras instancias ayudaron a que las cosas salieran adelante. Y eso fue más al final, de la situación. Más al final. No nos puede decir de qué hablaron tampoco. Bueno, lo que recibí fue una mala noticia. Sí. Lo que recibí fue una mala noticia. Y además, para terminar de fregar los pelados a los que yo le estaba yendo en el juego, también perdieron. Entonces yo dije, no, aquí ya. Pero fue al revés. El dato nos sirvió para reforzar más. Yo creo que en la vida, cuando tú recibes una mala noticia, tienes que seguir adelante, ¿no? Y lo mueves, a ver cómo se compone, ¿no? Sí, y decir, no, aquí hay que apostar más, meterle más ganas, entender que teníamos que integrar a todos los sectores. Fíjate, de aquella conversación surgió algo súper potente, que fue la declaración por Panamá. Para mí es un momento de valor. Fuerte. Yo, encerrado en mi oficina, empiezo a pensar, ¿cómo hago de esto yo sentía y todos recibíamos el respaldo de la sociedad? Yo decía, ¿cómo eso lo materializo? Sí, no se nota. Entonces se me ocurrió el redactar una declaración, que le llamamos Declaración por Panamá, y miré al cielo. Dije, voy a apostar a que la firmen todos los expresidentes vivos de Panamá. Y uno por uno los fuimos contactando, y uno por uno fue apostando, y luego todos los ex vicepresidentes, y luego todos los ex cancilleres. Y no hubo ninguno. Y luego dijimos, y personalidades. Todos. Y gente de los medios y de la competencia. Y logramos al final esta súper declaración, que yo creo que en Panamá no se ha comprendido el valor que tuvo, porque su impacto fue alto. Fue en los Estados Unidos. Eso pudo haber sido una buena clave. Bueno, vamos a hacer otra pausa, la que sigue, y al regresar vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el teje y meneje de los medios escritos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, no se crea, esta entrevista para mí también es un poco difícil, ¿no? Porque es mi ex jefe. Pero bueno, no puedo parar de preguntarle, ¿cuántas veces le han llamado de algún lugar, o le llamaron de algún lugar, para quejarse de las publicaciones que habían salido? ¿Cuántas veces? O sea, es decir, ¿qué tanto llama la gente para quejarse? ¿A la semana, al mes, al día? Como lo contabilices, no importa. Bueno, a veces llegan justo cuando abres los ojos. O sea, apenas enciendes el celular, ya tienes la primera llamada, seguramente. El mundo de los medios hoy en día es 24/7, así que aun cuando el poder de una portada sigue siendo muy potente, las noticias están desde la medianoche, así que hay quien a las 4:30, 5 de la mañana ya está activado. ¿Pero eran más empresarios o personas del gobierno las que llamaban a quejarse? No, llaman de todos. Hay quienes saben y tienen las formas y saben hacerlo correctamente, y hay quienes no tienen las formas, y entonces hay que pararlos, y toca pararlos. Mira, el gran aprendizaje es saber poner cada cosa en su lugar. Una crítica, un comentario, una queja, siempre puede ser valiosa. Claro. Y hay que tratar de ponerse en los zapatos de la persona y entender qué es lo que hay detrás. Si al final del día la intención es tratar de generar algún tipo de pulseo, de manipulación, pues rapidito, chao, y vaya usted a hacer lo que quiera. Sobre todo, respaldar a los periodistas. Sobre todo, darle la certeza a quien está haciendo bien su trabajo de que desde la administración del medio se le apoya.
Eso para mí era fundamental. Y bueno, de lo que llegaba a mí a lo que se enteraban los periodistas era casi nada. Exacto, eso es lo que quiero saber. ¿Qué tanto llegaba y qué tanto nos enterábamos nosotros? O sea, por ejemplo, de las investigaciones que habremos hecho seguramente cayeron pedradas. Mira, yo siento que a veces ni el 1%. Ni el 1%. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto te acordaste? Muchísimo. ¿Puedes soltarlo? No, casos concretos no. Yo creo que cuando un ministro de la presidencia llama impetuoso porque hay una declaración que no le gusta y tú le respondes, bueno, señor, aquí venga mañana y sométase a los periodistas. No, es que yo nada más quería era hacértelo saber. Ah, perfecto, entonces pasa. Y esa manipulación o ese rejuego de que si sale eso, entonces quito la pauta, etcétera. ¿Qué tanto te pasó? De eso muy poco, la verdad. De eso muy poco. ¿Y de los gobiernos también? Bueno, ha habido de todo. Me tocó a mí el final del presidente Martinelli, todo el periodo del presidente Varela y ahora lo que haya del presidente Cortizo. Ajá. Pero en términos generales, yo diría que entendimos rápidamente que eso no podía ser algo que condicionara nuestro trabajo. Así que si se querían llevar, se la llevaban y después al final del día tenían que regresar. ¿Y qué tanto intercede un presidente en una línea editorial del medio, por ejemplo? Cuando la sala de redacción se empodera y crece por sí sola, y en el caso nuestro con dos excelentes directores, tanto Gerardo como Carlos son excelentes directores, cuando la sala se empodera y el periodista se empodera, hace su trabajo con libertad. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un medio. Cuando el periodista trabaja, hace periodismo libre y entiende que sus estándares no son locales, que no se compara con lo local, sino que se está comparando con lo que otros medios afuera están haciendo. Entonces, eso sube la barra. Y cuando subes la barra, ya a ese periodista tú no estás para poder decirle, oye, esto sí, esto no, que pasaba antes. Yo he escuchado historias de dueños de medios que decían, quite eso, no trate tal tema. Eso hoy en día, en términos generales, salvo que haya un medio que esté convertido en el pero medio existe de un esa mentalidad, grupo. esa mentalidad no se ha... No, la mentalidad está ahí. Esa mentalidad no se ha ido en ninguna... Pero la calidad del trabajo. Acaban de pasar los premios del Fórum de Periodistas y te das cuenta la calidad del trabajo periodístico panameño. Es de primera. Que hay que hacerme a culpa, que hay que entender que se pueden hacer las cosas mejor. Por supuesto que se pueden hacer las cosas mejor. Mejorar. Pero también hay que entender que están trabajando en unas condiciones muy, muy complicadas. Todo lo que significó la pandemia para mí sería para darles medalla al periodismo panameño. ¿Y también va a renunciar al Fórum y a la CIP? Sí, en los próximos días estaré también participando en mi renuncia. O sea, con el mundo del periodismo cero. Sí, es una etapa concluida. Mi participación en la vicepresidencia para Panamá de la Sociedad Interamericana de Prensa es una de las experiencias más enriquecedoras porque me permitió comprender el estado del periodismo y el estado de la democracia en el resto de la región. Y bueno, cumplo también ese ciclo. ¿Pero cuándo va a anunciar lo que va a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a anunciar lo que vas a hacer? Es un proceso de decisión. No te puedo decir que lo tengo ya definido. Si tuviera la fecha, te la anunciaba a ti, la primicia, por supuesto. No, te la voy a dar. Eso no me puedes dejar ahí. No. ¿Y cómo visualizas el escenario político? Wow. El gran tema para mí es una sociedad que ha sido incapaz de producir nuevos liderazgos comprometidos con las necesidades de la gente. Para mí ahí está el tema. Y lo que se está jugando es que cada vez más crece el porcentaje de gente que dice la democracia no me funciona. Entonces, sí, pero la insatisfacción social es una cosa y eso está allí porque hay necesidades muy concretas, agua, seguridad, etc. Pero el otro punto, o sea, el que haya gente y en importantes porcentajes, no solo en Panamá, sino en el resto de la región que te dice, es que la democracia no funciona. O sea, ¿tú crees que una figura independiente le va bien en la próxima? Yo creo que más importante de si es independiente o no, yo creo que lo que se necesita es liderazgos éticos
que conecten con la gente pero y ¿en que la dónde gente tenga encontrarlos? credibilidad. Es verdad, pero ¿en dónde encontrarlos? Porque muchos partidos La sociedad han tiene quedado en el clientelismo, se ha desvirtuado todo eso. Bueno, el clientelismo y el populismo están como comején Correcto. comiéndose No, las están. bases de la democracia. La propia sociedad tiene que producirlos. Ujú. La propia sociedad tiene que producirlos. Hay que abrirle los espacios. Hay que abrir los espacios. Creo que están sucediendo cosas interesantes, sin duda alguna, en el ámbito político. El gran reto es abrir esos espacios y no pensar que no es posible. Cuando uno se pone a pensar de si algo es fácil o algo es difícil, se pierde. Ujú. Lo importante es saber si algo es necesario. Lo importante es saber que se hace por convicción. También. Bueno, claro, en lo personal y en lo grupal tiene que haber una clara convicción. Pero lo que Es que planteaba ahí es era- donde tú ves si es más fácil o es difícil, porque Claro, cuando tú pero- estás convencido, tú no te importa si es Pero difícil. lo que yo planteo es, no puedes, y buena parte de nuestra experiencia que acabamos de contar en el bloque anterior, no te puedes plantear si algo lo puedes lograr o no lo puedes lograr. Ese no es el dilema. El dilema es si algo es necesario. Claro. Y si hay que hacerlo, no importa si lo puedes lograr o no, lo vas a terminar logrando. Ujú. Porque cuando estás comprometido con algo, eso se produce. Bueno, está como que en el track de la política, porque veo el discursón así, ¿no? Sí. No, mentira. Usted es buena periodista, eso no lo Es puedo que, negar. no, Partí diciendo yo que... te está convenciendo, sí, me parece que viene convenciendo a la gente con ese discurso, ¿ah? ¿No? De convicción, de salir, de llenar el vacío, el liderazgo, y yo lo veo por ahí. Gracias, Eduardo. El placer es todo mío. Gracias por todo lo que hiciste No, por al nosotros revés, en al estos revés, 2 al años. revés, al revés. Muy Solamente lo agradecida. pude hacer porque tenía del otro lado Gracias. gente que lo estaba haciendo. Muchas gracias, de verdad. No, al revés. Como periodista, No, nada que de agradecer. verdad lo agradezco enormemente por estar siempre en todas las investigaciones. No fue fácil. No fue Y bueno, son anécdotas pues, que usted está escuchando de un medio de comunicación que tiene toda la historia del mundo en nuestro país. Es parte de un gran acervo histórico y cultural y periodístico, obviamente, y una parte de esa historia, pues entonces concluye también con la presidencia de nuestro jefe Eduardo Quirós. Gracias por estar con nosotros. Polígrafo de la Estrella de Panamá.